Nadia Carolina Castillo, bienvenida. Buenos días, Pablo. Buenos días, Chamel, y bueno, a todas las personas que nos están viendo. Chamel Tajir Silva, profesor, bienvenido. Pablo, Nadia, encantado nuevamente de estar acá con ustedes. Estábamos esperando también a Manuel Jaimes, el otro profesor y politólogo. Vamos a ver si viene durante los próximos minutos y nos seguimos nosotros adelante. Bueno, Nadia, cuéntanos un poquito la razón por la que me escribiste esta semana. Vale, pues nada, te escribí porque por casualidad vi una entrevista que le hicieron los Danieles, el programa este de los Danieles a Margarita Rosa de Francisco, y vi el programa, de hecho, porque la invitada era Margarita Rosa, que a mí su trabajo me encanta y me parece que es una mujer maravillosa, muy inteligente, pero me he encontrado con que este programa pues era una manipulación total de lo que supuestamente decía el titular inicial y por lo cual yo me enganché a ver el programa. Y cuando terminé de ver el programa me sentí como tan impotente, ¿no? Como con tanta, no sé cómo explicarlo, como que me asombraba que esto pasara. Y te escribí porque dije, esto tenemos que hacer algo con estos medios de comunicación que nos bombardean constantemente con mentiras, con desinformación, con bulos. Y por eso te escribí realmente, porque me parecía indignante. Pero tú, ¿qué era lo que esperabas de esa entrevista por el titular y qué fue lo que te encontraste? Mira, por el titular esperaba que hablaran del premio que se había ganado Margarita Rosa de Francisco, que es, bueno, como mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, y esperaba que le preguntaran cosas sobre su premio relacionadas con el personaje que desarrolló, o sea, esperaba que realmente hablara sobre eso, pero no fue así, o sea, la realidad es que hablaron de otras cosas, me sentí engañada. Me quedé a ver el programa porque ya después me causó mucha indignación todo lo que sucedió después en ese espacio, que además es un espacio que los Danieles presentan como un espacio de opinión informada, ¿no? Porque ellos se posicionan como un medio informativo, Mm. donde ellos son unos profesionales reconocidos, entonces empiezan como este discurso detrás de, ¿no? Entonces ellos se posicionan como un medio serio, imparcial además, objetivo, en donde no dan cualquier opinión, sino que dan opiniones siempre informadas. Eh, y después me encontré con que realmente no, fue una desilusión porque Margarita Rosa habló de su premio realmente de las 2 horas que duraba esa entrevista, como, no sé, alrededor de máximo 10 minutos o 12 si no estoy mal. Pero después el tema fundamental de la entrevista era hablar sobre Petro, ¿no? Pero no solamente hablar de Petro, sino desinformar y hablar mal y generar una imagen borrosa, desestructurada de Petro, que ciertamente se dedicaron a hablar 40 minutos o más de esas 2 horas de programa eh, que tenían los Danieles. Chamel, ¿tú la viste? Yo vi fragmentos y yo creo que pues hay que recordar acá cómo hemos hablado de los empresarios de la comunicación, ¿sí? Daniel Coronel es un empresario de la comunicación, de la información, tiene sus propios intereses y sus propias agendas, y son agendas que se mueven como en diversos niveles. Samper Papá y Samper Hijo, pues, hacen parte también pues, de este espacio de opinión, digamos. De hecho, es uno de los espacios de opinión más escuchados y vistos por los líderes de opinión en Colombia, ¿sí? Cuando uno mira la encuesta de cifras y conceptos. Y pues todos coinciden por lo menos en ese espacio en que pues no están de acuerdo con el gobierno y con las reformas que está adelantando el gobierno. Y hay diversas formas de mostrar esa oposición. Una puede ser la de semana y otra, pues, como se hace desde espacios impulsados por estos personajes, que es un poquito más sutil, pero yo creo que muchísimo más efectiva. Y porque al final de lo que se trata es de
de transformar sentidos comunes. Y ahí es donde entran también liderazgos culturales como los de Margarita Rosa de Francisco, que en este caso pues creo que fue arrinconada, porque estoy seguro que no sabía que le iban a preguntar de esos temas. Yo posiblemente fue el primer colombiano que me enteré de ese premio, porque yo estaba chateando con ella en el momento en que ella se estaba subiendo al avión ya para volver a su casa a Miami. Ella estaba en el Festival de Venecia y la van a buscar prácticamente a la subida en la escalilla del avión y le dicen, no, 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 no se puede ir porque le han dado un premio, tiene que ir a recogerlo. Yo estaba chateando con ella en ese momento y entonces ella termina mandando, pues sus maletas ya estaban embarcadas, se va su marido para Miami con las maletas y ella se queda, ¿no? Y ella me dice, ¿yo qué hago? Le digo, pues, ¿cómo que qué hago? Tienes que recoger ese premio. Margarita es una persona increíblemente humilde, es una persona, es una excelente amiga, es una persona realmente con alma blanca, muy inteligente, brillante, y ella quisiera no destacar, quisiera, realmente yo estoy seguro de que ella no quería ni siquiera ganarse el premio, ella no quiere demostrar nada, no tiene nada que demostrar. Yo creo que ella es una mujer que ya está bastante más allá del bien y del mal en todos esos aspectos. Y no se esperaba realmente ganar, ¿no? Estaba nominada. De hecho, se marcha ya pensando que no le iba a tocar nada y que se iba, ya está, ¿no? Esa es ella. Entonces, cuando yo le digo, no, es que ese premio es para todo Colombia, eso es como si la selección de Colombia mete un gol, tienes que recogerlo, me decía, es que no tengo ni qué ponerme, no, tengo que ir a buscar ropa, no sé quién me va a prestar algo, o sea, fue una situación así, la pilló de sopetón. Yo no dije nada, por supuesto, yo no tengo ni un noticiero, ni estoy aquí repartiendo chismes ni nada. Me alegré muchísimo por ese premio. Y luego sé que la invitan a los Danieles y ella va porque me dice que ella tiene una gran amistad con Daniel Samper Pisano, de muchos años, de cuando ella vivía aquí en Madrid, durante su formación como actriz. Y él se portó muy bien, entonces ella le tiene mucho cariño y fue el que la invitó, entonces ella fue a esa entrevista. Yo de ahí en adelante no puedo contar nada más, pero yo estoy seguro que hasta ese momento ella pensaba que se iba a hablar de su premio y que lo que iban a hacer era pues eso, una entrevista de una actriz que se ganó un premio y termina ella estando como 2 horas en un programa en el que básicamente lo que más habló fue de política. Así que hasta aquí se los dejo. Ahora sí me gustaría escuchar, Nadia, tu análisis de esa situación. Vale, Pablo, pues mira, entonces, retomando un poco lo que has dicho tú, lo que has dicho Shamel, efectivamente, para manipular, ¿no? Para lograr desinformar, estos medios de comunicación lo que hacen básicamente son tres cosas, ¿no? Lo primero es lo que hablábamos y es posicionarse como un medio respetable, eh, tanto el medio como los que trabajan en el medio, ¿no? Entonces, son periodistas respetables. Después marcan un objetivo, un público objetivo y un objetivo claro. Público objetivo, pues son aquellas personas que puedan tener un concepto favorable del gobierno, sean o no petristas, que no tiene nada que ver con ser petrista o no, sino que sean personas que estén a favor del gobierno y a partir de ahí buscan un elemento para captar la atención de esas personas, de ese público objetivo, ¿no? ¿Cuál es el elemento? Pues un gancho, algo llamativo que les invite a las personas a engancharse ahí, ¿no? Particularmente en este caso, pues era Margarita Rosa de Francisco, que aparte del premio, pues es una actriz súper reconocida, querida por muchos colombianos, es decir, más allá del premio que haya ganado, la importancia que este premio tiene, pues es una figura pública que la quieren muchísimos colombianos. Entonces, a partir de esos tres, digamos, de esas tres cosas fundamentales que se establecen, lo primero, Pablo, es que en la entrevista no hay un interés. O sea, en esa entrevista no hay un interés por Margarita Ross, o sea, no hay un interés real por su trabajo, ¿no? Como ya lo comentamos, pues solamente ella habla de su premio durante 12 minutos. De hecho,
los entrevistadores le hacen dos preguntas solamente acerca de su carrera actoral. Una sola está enfocada al premio como tal. Y después hay un momento, Pablo, que a mí me llamó mucho la atención en la entrevista y es que Daniel Samper Pisano va a leer una columna, va a leer su columna y bueno, como nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos problemas técnicos, que no encuentra la columna y en ese momento hay un silencio, se produce un silencio. En ese momento, pues para llenar ese silencio y ese vacío, Daniel Samper Pisano acude a sus compañeros de set y les dice, bueno, háganle una preguntita a Margarita. Eh, Nadie dice nada, o sea, nadie formula una pregunta. Vuelve a repetir nuevamente, bueno, háganle una preguntita, muchachos. Y lo que sé es que nadie tenía preparadas las preguntas, porque de hecho es Margarita Rosa quien dice, bueno, si quieren les cuento sobre cómo conocí a Daniel Sanfer Pizano. O sea, ella es la que pone el tema. Y esto obviamente es que quedó, o sea, quedó clarísimo que no habían preparado el tema, que no tenían preguntas para, que no habían investigado nada sobre su invitada, ¿no? Sin embargo, como se vio más adelante en la entrevista, sí había mucha investigación sobre Petro, ¿no? Investigación entre comillas, porque tampoco era investigación. Después de eso, entonces, usan información manipulada, ¿no? Entonces, ya uno ve la intención de las columnas. Resulta que la columna que lee Daniel Samper Pisano se titula Petro y el Diablo, ¿no? O sea, ya con eso está relacionando a Petro con el diablo. Empieza a leer su columna y acto seguido Daniel Samper Ospina interviene diciendo, bueno, a propósito de este tema, ¿no? Vamos a meterle un poquito de política en la mañana, como una forma muy improvisada y distendida aparentemente. Y en ese momento lee un tuit que Gustavo Petro había escrito la mañana pues, de ese domingo. Pues no lo ponen en pantalla, es decir, no lo proyectan, simplemente hace la lectura y de una enfocan la atención en Margarita para decirle, bueno, Margarita, ¿tú qué piensas de de, de este trino? Pero Daniel Samper no lo hace, digamos, desinteresadamente, sino que de Daniel una dice, Samper ¿qué Ospina, piensas el hijo o el de padre, perdona. el hijo? Todo confluye en lo mismo. Y es en reforzar un mensaje que erosiona la imagen de Petro. Es decir, pese a que a la columna de Daniel Samper Pizano, el padre, ¿no? Daniel, el padre, fuera al final hablando otra cosa, solo el titular, que es Petro y el Diablo, ya es suficientemente potente porque está asociando un término súper coloquial además con la figura del presidente actual, ¿no? Ya Pero después lo que bueno, diga por dentro de la columna, pues no importa tanto. ¿cómo invitan a una persona que se acaba de ganar un premio, que es la actriz más reconocida del país? De las 2 horas prácticamente de entrevista, 12 minutos son dedicados a ella, es decir, la décima parte del tiempo se la dedicaron a la invitada. Y solo le hacen dos preguntas, no saben ni qué más preguntarle. Y encima es ella la que tiene que sugerirles el tema, porque ellos lo que tienen planillado es hablar mal de Petro. De hecho, el editorial del programa es Petro y el Diablo. O sea, es que a mí me parece eso, pues una encerrona totalmente. ¿A ti qué te parece, Chamel? Hasta aquí. Bueno, es que hay como diferentes oposiciones a Gustavo Petro, ¿no? Unas que vienen más como de esta élite, digamos, más relacionada con el paramilitarismo y con crímenes, eh, que, digamos, tiene su voz más ruidosa en Revista Semana. Y otra que viene más como de esta élite liberal blanca de Bogotá, sí, de estos señores que de alguna manera u otra, aunque han tenido que ver con los gobiernos de los últimos 20 años, pues dicen como esto no fue mi problema, esto fue Mm. de paisas por allá con Carriel. Y ahí yo ubico como a los
Samper, a Coronel, a los Gaviria, a los Santos, a esta gente. Eh, digamos que yo estoy seguro que eso no fue improvisado tampoco, ¿no? Evidentemente esta gente organizó cómo iba a ser esa encerrona, tal cual como le explicó nadie acá. Se pusieron de acuerdo, pues claramente habían escrito sus columnas desde mucho antes. Y a mí, yo destacaría pues que parte de esa encerrona tenía que ver con relacionar a Petro con la dictadura, pues con Cuba, ¿sí? Con señalar como que usted está de acuerdo con dictaduras como la de Cuba, ¿sí? Y el problema muchas veces con esos espacios es que no hay tiempo como para explicar a fondo los temas, ¿no? Y también probablemente uno de los, no sé si problemas de Petro es que el hombre es coherente, ¿no? Y no va a traicionar sus principios y sus ideas por quedar bien. Y en eso, pues evidentemente Margarita no tenía nada que ver, pero el punto siempre es intentar fragmentar el sentido común, porque cuando se invitan a personajes con visibilidad cultural y de opinión, es para que la gente del común diga, pues a ver, eh, de lo que se trata es de darnos cuenta por qué el presidente está mal, o por qué los que siguen al presidente son incoherentes, o por qué los que siguen al presidente son dictadores, en medio de conversaciones aparentemente informales. Y esa es la herramienta que me parece muchísimo más poderosa, ¿sí? Porque cuando usted logra transformar o por lo menos poner en duda el sentido común de las personas, pues es desde ahí donde se toman las decisiones políticas. Y en eso, digamos, son muy hábiles sobre todo ese sector de la élite. Eh, a mí me parecería que pues podríamos hablar todo un programa precisamente de las dificultades de los sistemas políticos, de por qué no es lo mismo hablar de Cuba y de Chile, pero pues al final más allá de la explicación académica, pues el mensaje que queda es el que importa. Y ese es el mensaje que querían comunicar en ese momento, como que no solo que Petro es el diablo, sino también que Petro apoya a dictadores y por lo tanto, pues Petro es un dictador que está, eh, está apoyando la violación de los derechos humanos en nuestro país. Pero yo les digo una cosa, ustedes dos son dos académicos muy elegantes. A mí entre más estoy pensando en la cosa y luego vi la entrevista y la volví a ver y los estoy escuchando, más indignación me entra. Me parece que se aprovecharon de Margarita, que lo usaron de señuelo para vender una cosa ideológica. Ella no es una analista política, ella es una actriz que se acaba de ganar un premio. Va a una entrevista para hablar de su premio, de su carrera, porque la invitan por eso y terminan hablando de otra cosa. Ni siquiera tenían preparadas preguntas para esa entrevista para hacer medianamente el papel, ni siquiera eso. Fue una cosa muy descarada. Me parece además, les voy a decir, cobarde. Me parece cobarde porque es una persona que no va a eso, que la pillan de sopetón. Además, creo que eso es un directo. ¿Y va por qué? Porque tiene una relación de confianza con Daniel Samper, padre. Es que a mí me parece increíble que la gente fácilmente detecta una Vicky Dávila, ¿no? Lo que dices tú, Chamel, porque fácilmente la extrema derecha o Semana sacan unos contenidos que la gente dice, ay, de verdad, están siempre emitiendo, pero es que esta gente tiene credibilidad, esta gente es mucho más tibia, tiene un mensaje que mucho más sutil, que cala mucho más. De hecho, yo no me había dado cuenta de esto. Primero que todo, yo no veo ese programa. Pero yo cuando vi comentarios de que ella salió en ese programa y tal, es que ni siquiera se me ocurrió que pudieran haber hecho eso. Tiene que venir Nadia y escribirme y yo de milagro ver su mensaje para decir qué fue lo que pasó. Y entro a ver la entrevista y digo, pero ¿qué es esto? Esto es un entrampamiento en toda regla. Seguramente una persona tan amable y tan cordial como ella, pues ni siquiera lo habrá comentado en las redes ni nada. Pero yo creo que posiblemente el sentimiento que ella Es que hay tuvo otra ahí cosa. fue de estar en una situación muy, muy incómoda, ¿no? Rescatando un poco lo que dice Chamel y lo que mencionas tú,
efectivamente la revista Cambio, ¿no? Que es como la sombrilla en donde están los Danieles, que es un espacio de opinión. eh, Ellos no se marcan, ellos se desmarcan, de hecho, de los extremos, ¿no? Entonces ellos no son de derechas, o sea, no son revista Semana, tampoco se marcan sus posturas, sus posturas de izquierda, sino se pintan como una revista de centro, ¿no? Una revista progresista, democrática, en donde sus posturas son informadas, donde no están improvisando. Entonces, es un medio de comunicación que no es tan evidente como Semana, o sea, su editorial, su línea editorial no es tan evidente, es mucho más disimulada, ¿no? Más sutil, pero genera el mismo daño y más porque al público al que llega o su público objetivo son personas que simpatizan Mm. con el gobierno de Gustavo Petro o personas que quizás pues no tienen posiciones, por decirlo de alguna manera, neutrales o que no están ni aquí ni allá, pero que no se están posicionando. Y esos programas lo que hacen es lograr dinamitar en esas personas y lograr insertar, ¿no? Esos mensajes para erosionar la imagen de Petro. Profesor Manuel Jaimes, bienvenido. Hola Pablo, gracias por la invitación. Buenos días a Nadia, Chamil también. ¿Cómo Estábamos están? hablando de la entrevista de Margarita Rosa. Menos mal que tú no, Hola. no has escuchado lo que estábamos hablando, entonces va a parecer un experimento social esto, porque me gustaría saber tu opinión respecto a esa entrevista sin que hayas escuchado lo que nosotros hemos estado hablando ahora. Hay que decir que ocurre algo que es bastante sutil y por lo sutil quizás el impacto en el receptor del mensaje es más poderoso. Y es que hacia el minuto, creo que es 19, 20 y algo, que empieza todo de una manera, empiezan a agasajarla, ¿no? Por su premio, después van abruptamente, saltan a una cuestión política en donde le piden su posición frente a algunos temas, principalmente frente al presidente Gustavo Petro, eh, y la arrinconan a que se posicione. Abruptamente se incrusta un mensaje político y es cuando la llevan a posicionarse frente a un trino del presidente y creo que este mensaje es bastante poderoso, precisamente porque está ahí en medio de una conversación aparentemente sin ninguna intencionalidad política, por lo que el receptor del mensaje no va a estar preparado y no va a tener ningún filtro para leerlo, ¿sí? Pero le va a quedar ahí. Oye, parece que nos hubiera estado oyendo lo que hemos comentado, ¿no? Es muy complementario lo que hemos estado diciendo. Chamel, También como desde este espectro ideológico de la élite hay como un castigo a los artistas que toman posiciones políticas comprometidas con los de abajo, ¿sí? Está bien, por ejemplo, ser Marvel, pero está mal ser Julián Román y tener posiciones de izquierda, o ser Margarita Rosa de Francisco. Y a quienes cuestionan son a esos artistas, porque, porque tienen una posición clave que es una posición cultural, o sea, son referentes culturales en nuestra sociedad. Entonces, son castigados por esa élite cuando se atreven a hablar de política y a tomar una posición que, digamos, está comprometida con la gente que históricamente ha estado excluida en este país. O sea, esa gente los admira porque los ha visto en televisión y al admirarlos, pues entonces muy probablemente van a estar de acuerdo con ellos. Y ahí está el peligro, y ahí es cuando son cuestionadas, cuestionados. Yo soy consciente que, por ejemplo, a Margarita Rosa de Francisco la atacan mucho desde posiciones así machistas, porque no es Amparo Grisales, ¿sí? Porque no está como intentando ser joven eternamente. Y ella ha tenido también entrevistas en donde ha hablado de eso. Y esa élite también, digamos,
en su intención de ubicarse en el centro, lo que hace siempre es estar del lado de la extrema derecha y de esa gente que siempre nos ha gobernado, que pues también lo que hacen es posar de intelectuales, ¿no? Entonces, posar de intelectuales con un montón de palabras floridas que en muchos casos no son cercanas a un público más amplio, eh, pero que al mismo tiempo ayudan a mandar el mensaje de que, bueno, si este man habla tan complicado, pues es porque sabe mucho, sí. Eh, Pasa, por ejemplo, con Alejandro Gaviria, que tiene como unos fans así súper amplios de esta parte de la población, como de la opinión. No sé, hace 2, 3 días el mismo Alejandro Gaviria estaba criticando la paz total de Petro y le cayeron varios académicos a decirle, oiga, usted no sabe de qué está hablando, ¿sí? Pero el punto siempre es eh, eh, posicionarse como desde un pedestal como de validación cultural que siempre tiene una intención política, aunque se repitan ellos mismos que son neutrales y objetivos. Y ahí está también el castigo a esos líderes culturales que se atreven a tomar una posición que, pues, traidora a la clase social finalmente. Y en pleno periodo electoral, sacar un tema político en una entrevista a la que llaman a una persona por un premio que se acaba de ganar, pues también los desenmascara un poquito, ¿no? Ahí hay una cosa muy importante y es que al ser Margarita una figura pública tan importante, lo que busca ese espacio es que ella se retracte, ¿no? Públicamente de su apoyo eh, con esta encerrona que le hacen, de su apoyo o de su simpatía con el gobierno. Y lo que buscan en todo momento es que ella diga, bueno, pues sí, o sea, como arrinconarla para que ella finalmente acepte que está desilusionada porque Petro no resultó ser eh, lo que se pensaba o lo que ella pensaba, pero además es que lo hacen con mentiras, o sea, es que el tema aquí es que lo hacen con desinformación, no lo hacen partiendo de una noticia, ni de un análisis, ni de un contexto, sino que lo hacen partiendo de un tuit que además no hablan del contexto del tuit y ya de entrada, cuando leen el tuit o cuando este Daniel Sanpero Espina lee el tuit, lo que dice textualmente es que por criticar a Duque, Petro defiende la dictadura de Cuba. O sea, esta es la entrada que hace antes de leer textualmente el tuit, con lo cual ya le está dando una connotación, ya está sentenciando el tuit sin interesarle en ningún momento explicar el contexto del tuit, o sea, o por lo menos analizar el tuit, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Petro en este tuit? Que realmente lo que estaba diciendo Petro en ese tuit era destacando como positiva la política infantil del gobierno de Cuba y la estaba contrastando con la política de seguridad de Estado de ejecuciones extrajudiciales de Colombia. Eso era lo que estaba diciendo el Mm. tuit, pero ellos lo sacan de contexto, hacen una afirmación, o sea, lanzan una idea falsa y a partir de esa idea falsa empiezan a atacar y a arrinconar a Margarita Rosa, ¿no? Entonces, no solamente es como la atacan y la arrinconan, sino que es a partir de una mentira, que es lo que hace la mayoría de medios de comunicación en Colombia, a través de bulos, de noticias falsas o de noticias parcializadas, están todo el tiempo atacando a- al gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Y además lo hacen en gavilla, porque las cuatro personas que conforman el programa, excepto Margarita, que es la invitada, previamente, pues yo me imagino que se han tenido que poner de acuerdo para atacar sistemáticamente la posición de Margarita, que además tienes razón cuando dices que es una mujer súper inteligente, porque ella, a pesar de que la cogen en frío, además se le nota, ¿no? En su gesticulación, si tú ves la entrevista, se le ve incómoda, ella misma lo Mm. expresa, o sea, verbalmente dice, uy, esto me cae como de sorpresa, eh, como que al no leerlo ni tenerlo ahí, como que ya no sabe si eso es verdad o no,
¿no? Porque se desconfía, eso es normal. Y al final lo que hacen ellos es cuando ella dice, no, yo considero que el presidente está hablando específicamente de un aspecto que es la educación, que efectivamente en Cuba pues la educación es muy buena, todo el mundo está educado, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene oportunidad de acceder a una educación de calidad. Bueno, eh, después de que ella termina su intervención, todos en Gavilla empiezan a decir que no, ¿no? Como a contradecir esa opinión que ella tiene y arrinconarla hasta lograr que ella diga lo que ellos quieren que ella diga, ¿no? Que es Gustavo Petro es un mal gobernante. De hecho, consolidé, voy a leer textualmente, las, como todas las valoraciones descalificativas que hacen acerca de la personalidad del presidente, ¿no? Un poco yo creo que para propagar y afianzar ese mensaje disimuladamente, además porque no lo hacen tan frontal, sino disimuladamente, de esa imagen de Petro como una persona que es desequilibrada e incapaz de gobernar. Entonces, durante el ataque que le hacen a Margarita, después de que Margarita ha expresado su opinión, estas cuatro personas empiezan a decir cosas como esta. Voy a leer textualmente los mensajes cortos pero contundentes. Dicen que es un tuitero desbocado, no me parece una actuación de un líder de Estado serio, el presidente debe pensar más en sus trinos, actúa de manera veloz y sin reflexión, no necesita validar lo que hace el régimen cubano en función de condenar los bombardeos a los niños sucedidos en Colombia. Todo eso es por precipitud, por no tomarse el tiempo para reflexionar. Este tema de la comunicación directa con la gente empezó hace años en Colombia con el gobierno de Álvaro Uribe y alcanzó su máxima expresión con Trump. Un mandatario que habla sin contrapesos, obedece un momento de impulso, seguramente más adelante se arrepiente, tiñe las cosas con un mensaje populista, eh, tiene que tomarlo con más cautela, con mucha más tranquilidad. No puede haber dictaduras buenas y malas según quien las ordene. Debemos estar todos de acuerdo en rechazar este tipo de barbaridades, provengan de donde provengan. Manda un mensaje triste, lamentable, preocupante, esa cosa explosiva de la gente sentada frente a Twitter. O sea, 40 minutos de mensajes de este tipo, cuando en realidad el tweet está descontextualizado. O sea, Mm. hacen todo un entramaje para hacer pensar al público que efectivamente Petro es un simpatizante de la dictadura y que por ende es un dictador en potencia. No solamente están intentando ellos que se retracte Margarita de su apoyo a Petro, sino que creo que posiblemente están intentando que se inhiba de apoyar a Petro o a su amigo Gustavo Bolívar en las próximas elecciones para las alcaldías y para las gobernaciones. Están diciéndole al público, nosotros sabemos mucho, hemos invitado a una gran actriz aquí, legitimamos con su presencia lo que vayamos a decir aquí y lo que vamos a decir es todo lo que tú acabas ahora mismo de resumir. ¿Cuál es el mensaje que le puede quedar a la gente que ve esa entrevista desapercibidamente? Cuando cuatro personas, como dices tú, están atacando a su invitada, a la quien deberían estar homenajeando por haberse ganado un premio de actuación que es muy importante para el país. No había pasado antes. Es que escuchando a Nadia hay otra cosa que pasa mucho, sobre todo como en ese círculo tan cerrado de las redes sociales y especialmente en ese espacio elitista liberal, y es que siempre se burlan de los petroexplainers, ¿sí? Y los llaman así, los petroexplainers. Y dicen como desde esa posición, como es que no necesitamos que nos expliquen porque nosotros somos super pilos, o sea, el mensaje es tal cual como nosotros lo estamos interpretando. Y, y primero, la burla hace parte como de los ataques a esta clase de propuestas o a este gobierno en particular. Y parte de la burla pasa por ahí, como que somos demasiado inteligentes, no necesitamos esa clase de explicaciones y si nos toca, y si toca que nos expliquen es porque quien gobierna no lo está haciendo lo suficientemente bien. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo sí creo que parte de la labor de cualquier medio de comunicación serio es una labor pedagógica y una labor pedagógica sobre todo cuando somos conscientes de que vivimos en un país que no ha tenido las herramientas educativas, pues que las herramientas educativas no están, no son de acceso universal, ¿sí? Y muchísimas personas que de hecho sí apoyaron a este gobierno desde una visión, pues desde más un tema sentimental antes que una cuestión más racional, sí necesitan explicaciones, sí necesitan entender muchísimas de las propuestas, sí necesitan que alguien se tome el tiempo de decir, mire, es que cuando Petro dijo en la ONU esto y lo otro, lo dijo con esta intención, la propuesta es esta, ¿sí? O, por ejemplo, cuando Petro se pone a pelear con Duque en Twitter y pone a la luz como las diferencias entre Cuba y Colombia frente a su trato a los niños, lo dijo con este sentido, sí toca explicar, sí. En ciencia política hay todo un campo que es el análisis comparado y la única manera de poder, digamos, acercarnos un poco a la realidad es precisamente comparando, comparando. Yo le tengo muchísimas críticas a la democracia liberal y a la economía de mercado. Y yo puedo decir con toda, por lo menos, tranquilidad, que no todas las dictaduras son totalitarias, ni todos los totalitarismos son dictaduras, que no podemos simple y llanamente pararnos en la trinchera y decir que una democracia representativa es el mejor modelo posible en cuanto a sistemas políticos vamos a tener en la historia de la humanidad, que es mejorable, que tiene muchísimos problemas y que parte de la manera de visibilizar esos problemas es precisamente comparando. Si no comparamos, no nos damos cuenta de esos problemas. ¿Y quiénes son los que estamos llamados a hacer esas transformaciones? Pues la gente que nos está escuchando, la gente que también, digamos, puede seguir a Margarita Rosa de Francisco o a Gustavo Bolívar o al mismo Petro directamente. Porque ahí está el otro punto que también les molesta muchísimo y es no tener el monopolio de la información. O sea, es ahorita muchísimo más complicado para ellos controlar el mensaje precisamente por estas redes sociales. Y cuando entonces uno los cuestiona o les dice algo, pues se les nota la rabia. Por ejemplo, Daniel Samper, hijo, me tiene bloqueado porque en algún momento yo sí le dije como que pues hermano, usted no es chistoso, si usted no es chistoso y usted no estaría ahí si no fuera por su papá. Y ¡pum! Me gané el bloqueo, pero Pero, Chamel, te es verdad. ganaste ese bloqueo a pulso porque ¿cómo le vas a decir a un payaso que no es chistoso? Señores comediantes, payaso, Por y eso, le dices que no es pero, chistoso y no quieres que te bloquee, hermano. pero es eso, digamos, él bloquea, ¿no? De Luis Carlos Vélez sale a llorar en redes Sí. sociales y dice que le hacen bullying. Entonces eso también les molesta mucho, ya no tener el control del mensaje. Siguiendo con el análisis, pues ya la entrevista, digamos que la voy a dejar a un lado porque ya no hay mucho más que analizar. Eso sigue así durante 2 horas, además porque es un espacio francamente insufrible, porque es muy tedioso, la verdad. Eh, pero sí quería mostrarles algunos titulares, ¿no? Aprovechando esta conversación de manipulación mediática, o sea, porque todos los titulares con los que tú te encuentras cuando buscas, por ejemplo, gobierno Petro o Petro o discurso de la ONU, o sea, cualquier tema de actualidad, todos los titulares que te bota Google son siempre tendenciosos. Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles algunos ejemplos. Investigación, análisis y opinión documentada. Entonces se están posicionando como un medio serio, informativo, ¿no? Con un estatus. Estos son titulares, ¿no? Petro y Satanás, si Duque fuera Petro. Ya cuando me meto a navegar, pues me encuentro con esta serie de titulares, ¿no? Petro fue ignorado en la Asamblea General de la ONU, o sea, no importa hablar sobre el contenido, sino simplemente que fue ignorado, nuevamente aspectos parciales.
el tiempo, el presidente Petro interviene ante la ONU. ¿Qué fue lo que pasó en el inicio del discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU? Las frases más destacadas y polémicas de Petro en la Asamblea General de la ONU. Polémicas, ¿no? Y ese es el poder mediático, que la no información la vuelven información. Cosas que no son importantes la vuelven importante, relevante. Yo creo que tenemos que ir sacando conclusiones. A mí me encantaría escuchar a Manuel. ¿Qué opinas ya, como para ir cerrando esto, este análisis que hemos hecho? Se le ha caído la vuelta a Coronel y yo quiero que toda la gente que nos esté oyendo, por favor, compartan y que se enfurezcan, porque les enfurece muchísimo a esta gente con estos medios hegemónicos, que medios alternativos sean capaces de hacer un análisis y desmenuzar un entrampamiento como este que le han hecho a Margarita Rosa de Francisco. Empiezo por lo último que señalaste del poder de la ciudadanía. Y es que en efecto las audiencias tienen que castigar a estos medios de comunicación. Pero a su vez de que hay que castigarlos en cuanto a audiencia, es necesario que también fortalecer precisamente esas voces críticas o esos medios alternativos. Dos, así como lo ha señalado Nadia y también Shamil, hay un tema de mantener cierta mirada crítica frente a los titulares y la información a la que estamos consumiendo, a las que estamos expuestos. Porque mire que lo que estamos discutiendo del entrampamiento Margarita Rosa de Francisco tiene que ver con el enfoque frente al tuit y nos impusieron la cancha argumental sobre la que íbamos a discutir y ese es un problema. Nos llevaron a discutir de Cuba y que hicieron llevar a Margarita Rosa de Francisco a discutir de Cuba. Incluso mostraron algunas fotos de ella y ella tiene que defenderse diciendo, oye, pero es que yo fui por Pastrana, ahí está Pastrana, el expresidente Pastrana. Y nos pusieron a discutir de Cuba, cuando lo que teníamos que discutir era otra cosa, y lo que se quería discutir era otra cosa. Creo que pelear por quién pone la agenda o esa cancha argumental en donde se va a dar el partido, la discusión, etcétera, es importante. ¿Quién impone esa agenda? Los titulares nos intentan imponer esa agenda temática sobre la cual vamos a discutir. Y ahí ese es un desafío más allá, imponerla a nosotros. Chamel, tus conclusiones. Digamos que la posibilidad que se ha tenido hasta ahora para fragmentar como ese control del mensaje ha sido a partir de iniciativas individuales, iniciativas que en muchos casos tienen como diversos intereses, o sea, evidentemente no es lo mismo la intención de Pablo Borges que la intención de, no sé, de por ejemplo Wally, ¿sí? Entonces son medios con intenciones muy diferentes que en muchos casos pues tienen esfuerzos que podrían multiplicarse si se juntaran, pero yo entiendo por qué tampoco en estos momentos de la coyuntura no se han juntado. Y a mí sí me parece que toca empezar a organizar ese contrapoder mediático. Sí, a mí sí me parece que es necesario organizarlo, a mí sí me parece que es necesario coordinarlo. A mí sí me parece que es importante el llamado a la dieta de los grandes medios de comunicación, pero yo sí creo que es importante en ciertos espacios, momentos y lugares, ocupar también esos reflectores, pues para disputar ese mensaje, sí, disputar ese mensaje desde adentro. Yo sí estoy seguro que es muy difícil hacerlo en algunas, pues en todas las invitaciones que les hacen a Revista Semana, sobre todo porque yo estoy convencido que esos políticos del pacto histórico que llegan allá llegan creyéndose más pilos que Vicky Dávila y resulta que no es así, o sea, Vicky Dávila no es ninguna boba. Y ahí es cuando los encierran. Además de eso, pues yo sí creo que debe ser, de que los medios que están disputando ese poder mediático tienen que educar, no simple y llanamente ir detrás de cada coyuntura. Tienen que abrir los espacios para explicar los temas, porque pues cuando si estamos hablando de transformar este país,
no es suficiente con cambiar a las personas, hay que hablar de las propuestas, hay que hablar también de los problemas que tienen esas propuestas para su implementación. Hay que hablar de por qué es necesario el acompañamiento de la ciudadanía, no solo el día de las elecciones, sino todo el tiempo. Y pues por eso yo también he dicho acá que mis redes sociales están abiertas. Las personas que se han acercado a mí a preguntarme cosas, cuando yo he tenido el tiempo, pues me he tomado pues el tiempo para explicarlo, ¿sí? Porque pues de eso se trata. El poder se consolida es desde los espacios pequeños y ampliándolo hacia pues los espacios de decisión. Y pues cada uno va a seguir poniendo su granito de arena, pero pues también tenemos que mostrar qué es lo que falta. Nadia Carolina Castillo, nuestra brillante debutante y espero que desde ahora colaboradora. ¿Cuáles son tus conclusiones? Bueno, yo creo que tenemos un arduo trabajo por delante, porque esto no es una batalla fácil. Esto es una batalla que tiene muchas aristas, porque nos toca hablar y explicar más de los contenidos que nos interesa hablar, pero también nos toca desmentir los bulos y las mentiras, entonces nos toca atacar varios frentes. No creo que haya una estrategia única para luchar con todo esto, pero creo que estamos encaminados, por lo menos las personas que participamos en estos espacios y seguramente muchas de las que están en sus casas viendo estos contenidos también. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es estar críticos, es estar atentos, no dejar que nos engañen tan fácilmente y también explicarle a nuestras familias, a las personas con las que hablamos, a nuestros amigos, las cosas como realmente son. Aquellas personas que tenemos más interés, digamos, en temas relacionados con la política, que en realidad son temas que nos competen a todos, ¿no? Que desafortunadamente, pues, esto no es un tema tan atractivo para muchos, pero la invitación es a eso, a hacer un trabajo que podemos hacer, porque es que si lo vemos de una manera tan amplia, nos desbordamos. Si vemos todo lo que tenemos por delante, nos desanimamos. Pero si lo reducimos a lo que podemos hacer nosotros desde cada uno, pues igual es más fácil. Y las personas que tienen la posibilidad, por ejemplo, como canales como el tuyo, y muchos más que están en esta batalla de los medios alternativos, pues meter información sobre contenidos, desmentir bulos, pero eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Yo creo que es arduo, va a ser arduo porque además los medios de comunicación tradicionales están muy afianzados, su mensaje está trabajado durante mucho tiempo además, o sea, nos llevan muchísima ventaja y tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes de esa batalla, pero lo importante es que queremos luchar, lo importante es que queremos dar la pelea. Fabuloso. Yo me voy a quedar con una imagen que es la portada del libro, del último libro que hizo Margarita Rosa de Francisco. El libro se llama Margarita va sola. Pues resulta que esa entrevista, Margarita no fue sola, fue con palabras mayores y con todos ustedes, así que a compartir. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.